para comenzar, enviarles a todos ustedes los calurosos saludos de nuestro rector, el doctor Diego Molea, que está con una actividad del Consejo de la Magistratura. Me genera realmente una gran satisfacción poder llevar adelante esta actividad y encontrar en la gran audiencia que no solamente hay gente de nuestra comunidad de Lomas de Zamora, sino que hay Zamora. Decirles que para nuestra comunidad universitaria siempre fueron sumamente importantes los derechos humanos. Fue la primera universidad de Argentina en incorporar la asignatura de derechos humanos como una asignatura obligatoria en la carrera de grado. Situación que se dio cuando en 1984, con la reforma del plan de estudios y el comienzo para el funcionamiento de la facultad, se aprobó tener en la currícula la asignatura de derechos humanos como una obligatoria. En ese momento la disciplina era incipiente y fundamentalmente hasta ese momento tampoco se había modificado nuestra Constitución Nacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Menos aún era aplicado por los jueces en ese momento. Entonces, realmente para nuestra facultad es muy importante. En tal sentido, sabemos que recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado recientemente, el 10 de abril, una resolución denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, la cual se enmarca en la emergencia sanitaria global sin precedentes que enfrentan las Américas y el mundo, ocasionada por esta tan rápida propagación global del virus COVID-19 y declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En esa resolución se formulan un conjunto de recomendaciones a los estados de la región para abordar el enfrentamiento del COVID-19 desde el enfoque de los derechos humanos. Hace un llamado a los estados miembros de la OEA para adoptar inmediata y transversalmente el enfoque centrado en los derechos humanos, en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar esta pandemia. Hola, buenas tardes. Guido, le voy a dar la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchás? Buenas tardes, ¿me escuchás? Perfecto, perfecto, Guido, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Loma, a la Facultad de Derecho, a Fernanda y a Diego Molea por permitirnos este espacio tan fructífero y tan necesario en estos momentos de encierro y de preocupación y de incertidumbre, donde podamos reflexionar un rato algunas cuestiones vinculadas a la pandemia y a los derechos humanos, sobre todo en las situaciones de encierro. En segundo lugar, gracias a las dos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tan generosamente nos van a permitir escucharlos, sus reflexiones y bueno, la mirada común a una problemática que no es solamente nuestra, de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, sino de toda Latinoamérica. En tercer lugar, y termino con los agradecimientos acá, a Mario Coriolano, para los que no son de Argentina o de la provincia de Buenos Aires. Mario es el defensor general de la casación en la provincia de Buenos Aires, una persona que tiene una trayectoria muy importante, pero básicamente un comprometido en la pelea de las condiciones de encierro de los detenidos y las detenidas en nuestro sistema penitenciario, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que tiene una mirada claramente muy aguda y muy interesante, que seguramente cuando lo escuchemos, lo que estoy diciendo lo van a poder ratificar los que estén participando de esta conferencia. Yo muy brevemente, lo que quiero contarles, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires es un organismo de la Constitución, que obviamente fue creado con la reforma del 94, pero puesto en funcionamiento muy reciente, en el año 2009. Yo soy el segundo defensor que ha tenido la provincia de Buenos Aires, y obviamente es un organismo que tiene que garantizar derechos. Y hoy garantizar derechos en este marco de pandemia y sobre todo en los sectores tan vulnerables es muy difícil y se hace muy cuesta arriba.
En particular, quiero focalizarme en el tema de las situaciones de encierro, en el sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires, que obviamente es un sistema que está colapsado, que está en una situación de riesgo, de fragilidad, que hace que tiene una superpoblación inaceptable. En ningún estándar internacional puede pensarse que la duplicación de población sea aceptable. Bueno, en la provincia de Buenos Aires convivimos con esta situación, agudizada en los últimos 4 años por la gestión anterior, pero durante muchos años se ha convivido con un sistema donde los que estén ahí alojados o alojadas realmente no pueden cumplir la misión constitucional de la reinserción y la sanación de la pena para poder volver a ser aceptados por la sociedad. En estas condiciones, y obviamente hoy atravesado por el COVID, se hace muy dificultoso. Por suerte, existe un ámbito creado previo a la pandemia, allá por el mes de diciembre, por decisión de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, pero que tomó el guante el gobierno provincial, de crear un ámbito donde todos los que tenemos que ver con la situación carcelaria seamos parte, desde el gobierno provincial, los poderes legislativos, los poderes judiciales, y todos los que son parte de la problemática y de la solución a esta problemática, la casación provincial, los organismos de derechos humanos, el CELS, bueno, nosotros, la Defensoría del Pueblo, los colegios de abogados, los colegios de magistrados y todos los que tengan algo para aportar en esta mirada. Y hoy decirles que esa mesa que viene trabajando y viene reuniéndose mensualmente, obviamente a partir de que se desata el problema del COVID, hemos tenido que agudizar el trabajo que se venía realizando, que tiene que ver con claramente, primero, pensar el mediano y largo plazo, pero trabajar sobre el corto plazo, que es básicamente empezar a pensar por qué muchas personas detenidas y detenidos están detenidas y detenidos, cuando podrían cumplir su arresto o sus condiciones de detención o en su casa o en otro ámbito. Bueno, eso es el trabajo que se empezó a hacer. Se empezó a hacer trabajando sobre los sectores más vulnerables, mujeres embarazadas o con niños de menos de 5 años, la población de adultos mayores, las primeras condenas, las personas que tenían salidas transitorias, los enfermos con patologías complejas. Bueno, todo ese universo fue el primer universo que se empezó a trabajar, y en el medio de eso nos agarró la pandemia. Y obviamente, hoy en los medios, no sé los que no son de nuestro país, pero sí los que son bonaerenses y argentinos, verán que en los medios se está disputando de mala manera y de una manera muy indigna, presos adentro, presos afuera, como si fuera un tironeo, un trofeo de unos y otros. Y me parece que acá hay que saltar esa discusión, porque si no terminamos discutiendo lo indiscutible o validando mentiras. Es ver de qué manera en el corto plazo empezamos a descomprimir nuestro sistema penitenciario para que una vez por todas pueda tener condiciones razonables. Y no va a poder tener condiciones razonables en la medida que esté duplicada su capacidad de alojamiento. Entonces, lo que hay que seguir es trabajando como se viene haciendo. Está mucho, es muy difícil, porque bueno, alinear a todos los actores que tienen que ver con la decisión de detener a una persona no son pocos, y obviamente juega también el imaginario colectivo y los medios de comunicación, que como les decía, en este caso hay medios muy parciales y generalmente se asustan con situaciones particulares para generar condiciones generales, y eso no ayuda. Cuando se trabaja la casuística es muy difícil pensar una política pública, porque la casuística tiene errores y tiene desaciertos. Entonces, porque hubo un error en una excarcelación, condenar o boicotear una política seria, pensada, articulada y consensuada de muchos actores de ir descomprimiendo el sistema penitenciario, la verdad que es muy difícil la construcción. Pero bueno, ese es el contexto en el que hoy nos encontramos. Entonces hoy garantizar los derechos humanos en nuestro sistema penitenciario es muy difícil. Insisto, no es culpa de un gobierno, sino es culpa de todo un Estado, de toda una sociedad
que claramente durante muchos años, y yo siempre digo, es una deuda de la democracia argentina en materia de seguridad y en materia de condiciones de detención tiene una deuda pendiente, que muchas de esas deudas se están ventilando en organismos internacionales porque no hemos sabido desde la política poder ponerle racionalidad y solución a los problemas, y no hemos estado a la altura de las circunstancias, los que hemos tenido y los que tenemos responsabilidades públicas, por eso estamos como estamos. Por eso digo, no cargo ni en el último gobierno ni en el gobierno actual, sino es una responsabilidad de muchos años, que en la provincia de Buenos Aires, al ser la más importante, el peso de este conflicto es muy difícil la solución y sobre todo ahora atravesados por esta pandemia. Así que escuchar la mirada de comisionados de los organismos de derechos humanos, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para nosotros es muy importante su mirada, como también es muy importante la participación de todos los que de alguna manera, por la profesión, por la actividad, por participar en alguna organización, por lo que sea, pueden también aportar una mirada a un tema que claramente hay un ámbito de trabajo, este ámbito sigue activo, con las dificultades que recién les marcaba, pero con un norte muy preciso, que es garantizar derechos humanos en el alojamiento de una persona detenida por la comisión de un delito. Bueno, eso tan básico y tan obvio que nuestra Constitución nos pide, hoy en la provincia de Buenos Aires, hace muchos años que es muy difícil cumplirlo. Y hoy, obviamente, la urgencia nos lleva a ver de qué manera descomprimimos el sistema de la manera más ordenada para los que están alojados adentro, pero también más ordenada para los que están afuera, porque en este marco también tenemos alertas que hay que revisar. Recién leía unas declaraciones de la ministra nuestra de Mujer, Género y Diversidad a nivel nacional, la doctora Alcorta, que planteaba claramente, esto no significa largar violadores o quienes cometieron delitos sexuales, ni largar también homicidas, ni gente peligrosa. No se trata de eso, se trata de empezar a ponerle humanidad y derechos humanos al sistema penitenciario. Y lo primero que hay que hacer es trabajar sobre la cantidad de los ahí alojados. No se puede trabajar seriamente con una persona si en ese lugar, en vez de haber 5 personas, tendría que haber 2. Bueno, es muy difícil trabajar así. Cuando no hay colchones, es muy difícil cuando hay dificultades de abastecimiento a veces de alimentos, de medicamentos. Bueno, todas esas dificultades son las que esta mesa empezó a tratar de ordenar y encaminar con las dificultades ahora de esta pandemia, que obviamente nos altera un poco las prioridades. Por eso, como les decía recién, la primera prioridad que se ha marcado es la cuestión numérica, ordenar esa situación, y ordenar esa situación nos va a ir permitiendo empezar a lograr alojamientos o situaciones de detención que tengan que ver con los derechos humanos, que como bien hoy les decía, hoy distan mucho las condiciones de detención. Después daremos una batalla cultural y política de para qué detenemos a una persona en una cárcel y por qué pretendemos, ¿no? Los que estamos afuera, ¿qué pretendemos de esa persona una vez que la alojamos ahí adentro? Bueno, ahí creo que hay un debate no saldado, por lo menos lo que uno hoy ve en los medios. Hay muchos que quieren que las personas no salgan nunca más, hay otros que creen que esas personas que entran, la mejor manera es que se queden por siempre y que no tienen posibilidad de rehabilitarse. Hay otros que creemos que no, que hay que generar condiciones que les permitan volver a la sociedad y acompañarlos en el proceso de reinserción. Bueno, es toda una discusión que tal vez para muchos de los que estamos acá presentes hoy en esta actividad está saldada y pensamos muy parecidos, pero claramente nuestra sociedad argentina y nuestra sociedad bonaerense no la tiene saldada, si no, no habrían los medios hoy de difusión y en la opinión pública una mirada tan antagónica y tan contraria y muy difícil de saldar. La política también no tiene una mirada única en este tema, y claramente hoy también nos atraviesa este tema que veníamos trabajando desde la mesa, la mirada política, un oficialismo o sectores del oficialismo, de las organizaciones de derechos humanos trabajando en un sentido y una oposición alertando o levantando, señalando el dedo en otro sentido y generando una situación de caos y de pandemia social más allá de la pandemia médica que existe. Entonces, es muy difícil en este marco poder seguir trabajando, pero bueno, el trabajo de la mesa va a seguir en pos de
de ir descomprimiendo el sistema de la manera seria, madura y responsable que tenemos que hacer los que tenemos responsabilidades de ser parte de este ámbito. Así que muy ansiosos de poder escucharlos a ambos después, y obviamente la Defensoría entiende que para nosotros hoy es primordial el tema de derechos humanos desde el primer día. Hace 3 años que llevamos adelante la gestión en la provincia, yo asumí hace, ya te digo, 3 años y 3 meses, y para nosotros la prioridad es garantizar a todos los bonaerenses sus derechos humanos. Obviamente hay temas que no son más fáciles, hay temas que son más complejos, pero tiene que haber un norte que nos permita tener la mirada. Y esa mirada, obviamente en estas situaciones excepcionales, muchas veces se trastocan. Bueno, la responsabilidad nuestra es no perder ese norte y tener siempre los pies en la tierra, por eso generar estos ámbitos, escuchar a los que tienen mucho rodaje en esta cuestión, ayudan a uno poder nutrirse y poder volver a reafirmar o a corregir las cosas que va haciendo día a día. Así que, bueno, gracias María Fernanda por el ámbito y por la participación, y bueno, a la espera de poder escuchar después a los 2 oradores de la comisión. Gracias Mario también por la invitación a este evento. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Creo que se escucha bien. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Lomas, a la Facultad de Derecho, a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y desde luego darle la bienvenida a Yulisa Mantilla y a Estuardo Ralón, agradeciendo profundamente el esfuerzo de acompañarnos hoy en esta actividad que pretende tener su fin a las 18 horas. Vamos a escuchar 2 conferencias introductorias de Yulisa y de Estuardo de 20 minutos cada uno aproximadamente. Muy brevemente, y antes de ir a la presentación de una de las comisionadas que va a hablar primero, de Yulisa, dejarme explicarles la motivación de esta convocatoria. Después de leer la resolución 120 de la Comisión Interamericana y de todas las recomendaciones, bueno, la 82 nos recomienda esto: convocar a espacios multisectoriales para que la Comisión pueda dialogar con los estados, con la sociedad civil, con los distintos actores que conformamos el sistema interamericano. Este esfuerzo de los organismos internacionales, que es una construcción colectiva de los pueblos y de los gobiernos, nos llevan a exigir de quienes integran los organismos internacionales de protección de los derechos humanos el mejor esfuerzo posible, pero también nosotros estamos obligados a apoyarlos del mejor modo posible con nuestro trabajo cotidiano. De ahí la importancia del conjunto de instituciones que hoy convocan a esta actividad. Para el Centro de Estudios de la Defensa Pública, para la Defensoría de Casación, que me toca la responsabilidad de conducir junto a la Universidad y a la Defensoría del Pueblo, instituciones expresamente convocadas e interpeladas desde la SACROI para una actuación muy puntual. Por eso que le pusimos como título la Comisión Interamericana en Acción, porque tener hoy a 2 integrantes de la Comisión Interamericana nos va a permitir puntear cada una de las acciones que estamos llevando a cabo cotidianamente en nuestros mandatos y saber qué estamos haciendo bien, qué nos falta hacer, cómo mejorar mucho de lo que la pandemia nos exige. Sin duda que el poder pensar de modo regional para actuar de modo local en tiempo eficaz es muy útil. 2 cosas, y vamos a Yulisa. La SACROI, que ahora nos va a explicar la comisionada el porqué de su creación y cómo funciona, viene produciendo mucho material para el uso cotidiano. Ya van, si no me equivoco, 19 boletines. Cuando vamos viendo cada uno de estos boletines que están en su portal, tenemos un montón de material para cada uno de nuestros mandatos. Y así se ha conformado una mesa social para el fortalecimiento de la SACROI. Días atrás tuvimos una reunión con distintos comisionados, estuvieron Yulisa y Estuardo, que ahora nos van a explicar. Fue la primera reunión de un país de la región en Argentina, y mañana tenemos la primera reunión, quería contarle a los comisionados,
para conformar la coordinación de la mesa social local, de interactuar con ustedes en lo que ustedes están necesitando para el seguimiento, así que luego los mantendremos informados. ¿Qué es esta mesa social que la SACROI nos pide? Es la constitución con las instituciones nacionales independientes como la Defensoría del Pueblo, las universidades, organizaciones de la sociedad civil y Defensoría Pública. Estos 4 actores vamos a estar en cada uno de los países de la región conformando mesas sociales locales para la interactuación con la SACROI. De ahí la riqueza de hoy poder tener la versión directa de 2 integrantes de la SACROI a ver cómo está avanzando la región, qué le falta hacer a Argentina, y déjenme decirles algo de la defensa pública en Argentina. Hay varios defensores de distintas provincias de Argentina, y lamentablemente en la mesa social debe haber actores independientes, Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas, también las defensorías públicas. En la provincia de Buenos Aires la Defensoría Pública no es independiente, tenemos como jefe a un fiscal, al igual que otras provincias de Argentina que hoy están aquí reunidas. Tenemos un grupo con defensores de todas las provincias, y en más de una provincia, además de Buenos Aires, está esta violación al derecho internacional de los derechos humanos por la falta de independencia de las defensas públicas. Esto viola estándares muy concretos. Yo lo elegí para leer porque no quiero que aparezca como algo que uno está improvisando, sino que el informe de la Comisión Interamericana sobre garantía de los operadores de justicia establece que el Estado debe garantizar la independencia institucional de las defensorías públicas, a fin de evitar los riesgos que puede producir su adscripción a otro órgano del Poder Judicial. Mientras se alcance esa independencia, los Estados deben garantizar y adoptar las medidas para que haya independencia funcional y manejo del propio presupuesto de la Defensoría Pública, y así evitar represalias como es la restricción presupuestaria o la formación de causas falsamente. Lamentablemente, este cuadro de situación en la provincia de Buenos Aires lo tenemos que decir hoy frente a 2 comisionados, porque no son 2 comisionados cualquiera. Creo que la invitación ha sido muy direccionada a quienes tienen dentro de la Comisión Interamericana 2 roles muy relevantes para Argentina. La comisionada Yulisa Mantilla es la relatora que en la asignación de país tiene asignado a Argentina, y el comisionado Estuardo Ralón es el relator de personas privadas de libertad. Es decir, que en la división de funciones de la Comisión Interamericana hoy estamos con 2 de los responsables más directos de la supervisión, seguimiento, recomendaciones y acompañamiento al Estado y a la sociedad civil argentina y a las distintas instituciones. En fin, para prevenir y mitigar los daños de la pandemia en materia de salud, de educación, de trabajo, de vivienda, de las 10 categorías de personas en situación de vulnerabilidad que la SACROI ha identificado, encuentra entre esas 10 categorías a las personas privadas de libertad a las que Guido se ha referido. Sabemos que eso será luego materia específica del relator de personas privadas de libertad. Y vamos a pensar también en la actualidad, pero adelantarnos y aprovecharlos a ustedes, Yulisa, Estuardo, para ir armando un plan de recuperación temprana posterior al desastre, que es parte del mandato de la SACROI. El relator de privados de libertad sabe del déficit que tenemos de la formulación de planes en Argentina. La defensa pública litiga en el sistema interamericano, tenemos casos por desnaturalización del habeas corpus, pero especialmente las medidas cautelares vigentes sobre cárceles y comisarías en la provincia de Buenos Aires, incumplidas desde el año 2016. Y es un mandato específico de la SACROI, de esta sala para coordinar respuestas oportunas y integrales, fortalecer el cumplimiento de estas medidas cautelares. Así que vamos a estar necesitando de la asistencia técnica, vamos a estar necesitando de la cooperación de la Comisión Interamericana para el diseño, la implementación, el monitoreo y el seguimiento, con indicadores para medir el impacto.
Y sí, escuchar a Yulisa y su responsabilidad me lleva a destacar su currículum brevemente. Yulisa Mantilla Falcón es abogada, experta en derechos humanos, recibida en la Pontificia Universidad Católica de Perú, en nuestra querida PUC, y allí tiene un diploma de género y un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, también en el London School y de la Universidad de Londres. La comisionada relatora de Argentina, Yulisa Mantilla Falcón, ha trabajado en la Defensoría del Pueblo de Perú y fue encargada de la línea de género de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú. Ha sido asesora internacional de justicia transicional para ONU Mujeres y es docente de distintas universidades y ha desarrollado numerosas conferencias y autora de diversas publicaciones, siendo ciudadana de Perú. Yulisa, nuevamente gracias por el esfuerzo y te escuchamos con muchísimo gusto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a todes. Quiero agradecer mucho la invitación, quiero agradecer a la universidad, a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo y a cada una de las personas que se están conectando. Esta es una gran oportunidad para la Comisión Interamericana. Como había dicho Mario, yo soy relatora de Argentina, el comisionado Ramón Colodó Lara es relator para temas de personas privadas de libertad. Y por eso decía que es una gran oportunidad para nosotros de poder compartir los avances de la Comisión Interamericana, y en esta primera parte yo voy a hacer una presentación un poco más general para que luego el relator pueda entrar al tema específico de su mandato. Quiero también comentar e informar que además de ser, bueno, por país Argentina, soy relatora temática para personas mayores y para personas migrantes. Y me parece también es muy importante, porque como ya había adelantado Mario, la SACROI y la resolución 120 establece ciertos grupos de especial vulnerabilidad en la cual nosotros trabajamos permanentemente. Pero bueno, antes de entrar en esta parte específica, yo quería hacer una primera visión muy general para ponernos un poco en la misma línea de lo que estamos. Creo que nadie duda, nadie, ni en Argentina, ni en Perú, ni en la región, ni en el mundo, que esta situación de crisis, de pandemia, nos exige recordar y reafirmar el enfoque de derechos humanos. Y en ese enfoque de derechos humanos, también recordar algo que parecería muy básico, pero parece que no siempre está presente, ese tema del derecho a la vida, pero como una vida digna. Durante mucho tiempo en la doctrina, en la discusión entre derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, el tema del derecho a la vida, entendido como un derecho a la vida digna, implica esta visión de interdependencia entre derechos. Es decir, ahora nadie puede dudar de este principio de interdependencia e indivisibilidad de derechos, y que para tener una vida digna no basta con estar vivo, sino también tener derecho a la salud, a la educación, a la alimentación. Lo que está haciendo la pandemia es cuestionar la normalidad, lo que consideramos normal. Y si nosotros empezamos a leer y en redes y permanentemente leemos y vemos, y el pedido es cuando volvamos a la normalidad, ¿en qué momento vuelven las cosas a ser como antes? Yo creo que no van a volver a ser como antes. Y creo que podrían ser mejores si esta normalidad y desigualdad y discriminación que ha sido la regla, porque partimos en Latinoamérica, la región más desigual del mundo, si esta desigualdad se empieza a cuestionar y empezamos a aplicar un enfoque de derechos humanos. Lo que está pasando ahora en cada estado, más allá de las políticas específicas, es que está visibilizando sus propias vulnerabilidades. Sistemas de salud que estaban colapsando antes de la pandemia, terminan de colapsar con la pandemia. Y entonces el enfoque de derechos humanos, y ese es el siguiente elemento importante que yo quería plantear, tiene que ser un enfoque que no se limite solamente al ámbito constitucional o al ámbito internacional de los derechos humanos, sino que también abarque temas más allá de lo que vamos a ver ahora, que es personas privadas de libertad, temas como asignación de presupuestos, políticas fiscales, cooperación internacional, cooperación científica. Entonces, vemos entonces este cuestionamiento, vemos este reforzamiento de la idea de enfoque de derechos humanos y de vida digna, pero además creo que esta situación también nos va a hacer cuestionar algunos enfoques de los derechos, de alguna manera como se venía trabajando tradicionalmente. Quienes venimos trabajando durante tiempo en el tema de derechos humanos, sea a nivel internacional o interno, sabemos que un principio fundamental es el de debida diligencia. Todos sabemos que el principio de debida diligencia, que se ha establecido y conocido siempre como una obligación de medio, el Estado tiene que desarrollar todos sus medios para investigar violaciones de derechos humanos.
Ahora vamos a empezar a pensar si esta debida diligencia que se le exige a los estados también tiene que ver con temas como, por ejemplo, la información. Si los estados están brindando toda la información completa, con los datos actuales e integrados. Por eso decía que hay que empezar a mirar, y por eso el enfoque de derechos humanos va a estar tan importante en este momento, y la Comisión tiene un rol. Otro elemento también importante que yo quisiera que vayamos observando de manera general es el tema de los estados de excepción. Si uno revisa la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la opinión consultiva 8, la opinión consultiva 9, la observación general 29 del Comité de Derechos Civiles y Políticos, la idea es que puede establecerse la suspensión de determinados derechos, salvo las garantías judiciales como habeas corpus in paro. Y eso es lo que siempre habíamos estudiado y habíamos vivido. Pero ahora se están dando situaciones de emergencia y de excepción a partir del tema del derecho a la salud. Y esa es una nueva visión de la doctrina incluso de los derechos humanos que como defensores, activistas, comisionados, expertos, tenemos que empezar a mirar y a construir. En ese sentido, nosotros como, bueno, ustedes saben que el sistema interamericano tiene como elemento fundamental la Convención Americana de Derechos Humanos, que es en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, tiene el artículo 26, y tiene el vínculo con el Protocolo de San Salvador, ¿de acuerdo? Y nosotros también en este trabajo, y quisiera que lo viéramos así, nosotros, la Comisión Interamericana quiere recordar también que la función de la Comisión no es solamente el tema de la presentación de quejas individuales o denuncias que eventualmente pueden llegar o a informes de fondo o ante la Corte Interamericana. La función de la Comisión Interamericana, artículo 41 de la Convención, es el estímulo, el progreso, el fomento de los derechos humanos. Y en esa labor de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, la Comisión Interamericana puede monitorear, ofrecer cooperación técnica, hacer recomendaciones a los estados, y creo que esta reunión de hoy, que si bien está desde el ámbito académico, pero también con dos entidades, como las reuniones que menciona Mario, como las demás reuniones que se tienen que seguir dando, y por eso nosotros estamos como comisionados reuniéndonos ahora, parte de esa situación, de cómo construir mejores recomendaciones en el respeto de los derechos humanos. Entonces, las denuncias individuales es un elemento importantísimo, pero no es la única función de la Comisión. Antes de este informe específico de pandemia, y también por eso quería lanzar otra idea, que es el tema de la continuidad. Así como yo hablaba al inicio de la continuidad de la discriminación, la continuidad de la desigualdad, hay una continuidad en el trabajo de la Comisión de promover la aplicación del enfoque de derechos humanos a las políticas públicas. En el año 2019, el año pasado, la Comisión publicó un informe, que es el informe Políticas Públicas y Derechos Humanos, que yo recomendaría revisar. Lo que está pasando ahora con la pandemia es un punto específico, pero la Comisión ya había lanzado principios y recomendaciones en este enfoque, en este informe del año pasado. Y yo recomiendo, ¿por qué? Porque en este momento, cuando la Comisión lanza el informe, aborda un punto muy importante, y es del reconocimiento de la discriminación, no solamente como hecho individual. A mí me discriminan, vamos a pensar, por ser mujer, a alguien lo discriminan por ser población LGTBI, a otra persona la discriminan por ser indígena, sino que la Comisión da un paso más y aborda la discriminación como una situación estructural. Cuando la Comisión aborda la discriminación como una situación estructural, recomienda a los estados no solamente políticas públicas efectistas o inmediatas o dirigidas a un solo elemento, sino a resolver estas causas históricas de discriminación. Por eso es que en este informe la Comisión, además de consagrar el principio de igualdad y no discriminación, consagra otro principio, que es el de la participación social. Y en esa participación social también se enmarca estas discusiones que estamos teniendo. Adicionalmente, la Comisión en este informe habla de la importancia de los mecanismos de reclamo y de justicia, de la necesidad de que las personas participen en este monitoreo, de la producción de información diferenciada en data importante y coordinada por todas las entidades del Estado. Y es aquí cuando la Comisión, bueno, ya lo venía haciendo con sus relatorías temáticas, pero nuevamente consagra la interseccionalidad, es decir, esa discriminación que se da en las personas por diferentes razones, no solamente las mujeres por aquí, los hombres por acá, los indígenas por acá, sino que una misma persona puede tener en su esencia diferentes identidades que le pueden llevar a la discriminación, y determina la existencia de estos grupos con
protección particular necesaria por estar en situaciones específicas de vulnerabilidad, que son parte de las relatorías temáticas. Con este contexto entonces que yo decía general, y me retomo un poco para seguir, ¿no? De esta continuidad de discriminación, de esta situación general, de estos retos que está planteando la pandemia, de esta priorización del derecho a la salud como parte de los DESCA, pero también la alimentación y la educación, y con este trabajo previo de la Comisión Interamericana con el informe de políticas públicas, es que cuando aparece la pandemia, el 20 de marzo de este año, la relatoría especial, porque además de los relatores temáticos tenemos dos relatorías especiales, la Relatoría de Libertad de Expresión con la Relatoría DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, el 20 de marzo, digo, se da el comunicado 6020. En este comunicado ya la Comisión Interamericana establecía su preocupación por la situación de la pandemia y por todo el impacto que esta situación estaba generando en la población en materia del derecho a la salud, pero también el derecho al trabajo, a la alimentación, el rol de las empresas. Y aquí yo invoco también a revisar los informes, pobreza y derechos humanos, empresas y derechos humanos, porque son informes que la Relatoría DESCA de la Comisión Interamericana ha elaborado y donde además de la SACROI, como vamos a ver, ya hay recomendaciones que los estados y la sociedad civil deberían tener en cuenta, porque esta situación de la pandemia es específica y las recomendaciones no son específicas, pero como decía antes, la violencia y la desigualdad es estructural. Luego de este comunicado que les digo, el 27 de marzo se decide crear la SACROI. Las SACROI son las siglas, la SACROI COVID-19, de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la Crisis que se estaba generando. La SACROI son mecanismos de la Comisión. Hay otras SACROI para Venezuela, por ejemplo. Se habían creado SACROI por situaciones, por países, pero esta es histórica, porque es una SACROI creada ante esta crisis y por la violación fundamental de DESCA. ¿De acuerdo? El objetivo entonces de la SACROI es monitorear los casos urgentes que se estén presentando en relación a la pandemia. Asimismo, identificar qué oportunidades tendríamos la Comisión para brindar asistencia técnica, hacer un estado de la cuestión y ahí los boletines que mencionaba Mario, que yo recomiendo revisar. Nosotros, en el marco de la SACROI, que es un equipo especial donde estamos los comisionados, el secretario ejecutivo y el equipo técnico, es un trabajo específico destinado a ver qué está pasando en cada país de la región en vínculo a la pandemia. Y algo importante, no es que dejamos de hacer el otro trabajo. Lo que mencionabas también, las medidas cautelares, los acuerdos de solución amistosa, los informes de fondo, los comunicados de prensa, todo se sigue haciendo, pero ahora hay un énfasis por la situación de la SACROI. Y eso implica además, y eso también quisiera que lo tuviéramos un poco en mente, bueno, yo no sé cómo será en Argentina, pero a mí cuando estudié de Derecho, pues los abogados a veces somos muy abogados, ¿no? Muy abogadas. Estudiamos lo jurídico fundamentalmente, y eso es importante. Pero yo creo que hay que apostar por la interdisciplinariedad. En este caso concreto, profesionales de salud, gente experta en determinados temas, y algo fundamental que siempre voy a repetir, la participación social de los grupos directamente afectados. Yo no puedo crear políticas públicas para migrantes si no logro la participación de migrantes, ni puedo decirle a las personas mayores cómo debería ser si no logro las mesas o expresiones de participación de estos grupos. Entonces, la SACROI empieza a trabajar, como les digo, el 27 de marzo, es algo muy reciente, y el 10 de abril se da la resolución 1-2020, Pandemia y Derechos Humanos. Y yo quería también recordar que además de la resolución, nosotros estamos dando comunicados de prensa específicos que amplían las recomendaciones de la resolución. Quiero contarles un poco el proceso de la resolución. La resolución obviamente se hace a través de estos insumos, monitoreando permanentemente, porque esto es un trabajo de monitoreo de 24 horas. Imagino que todos más o menos estamos así, pero es de domingo a domingo. Uno ya no sabe ni qué día vive y se define un poco en función de los eventos que vamos monitoreando. Se hace un primer borrador que se somete a discusión con todos los comisionados y comisionadas en un debate buscando estas líneas generales y también con las recomendaciones específicas. Las recomendaciones, entonces, repito, de la resolución
1.20 están de manera general por grupos, y luego los comunicados de prensa van ampliando estas recomendaciones. Hay algo que creo que todos aquí, los que estamos escuchando, yo misma que estoy hablando, tenemos que reconocer que muchas de las medidas que se están dando ante la pandemia son ensayo-error. Muchas de las cosas se están aplicando en la práctica, aprendiendo en la práctica. Lo que funciona para Perú a lo mejor no funciona para Argentina o funciona para Colombia. Y entonces la labor de la SACROI y la labor de la resolución también es tratar de dar lineamientos generales. Quiero entonces, no sé cómo voy de tiempo, creo que todavía tengo unos 10 minutitos, más o menos, ¿sí? Entonces quiero en estos 10 minutitos que me quedan más o menos contarles un poco de la resolución. Yo recomiendo leerla, y yo creo que es muy importante releerla, y qué bueno que estamos también en este ámbito académico. Bueno, Mario mencionaba, yo soy docente de la Maestría de Derechos Humanos de la Católica, y también tengo un curso de pregrado de Derechos Humanos, y algo que trabajo mucho con mis estudiantes es leer completamente las resoluciones. Y muchas veces, no sé cómo les pasará a ustedes que son docentes o los que me están escuchando, los alumnos pues a veces como que, uy, qué larga. Y una metodología que yo tengo es, pues, clasificar la resolución. Y entonces clasificarla por las consideraciones generales y tratar de integrar las partes de resolución, que me parece que es muy importante. Esa parte general que la resolución inicia es la obligación, reconociendo la desigualdad, como les decía, la obligación de los estados de proteger la salud como un bien público. O sea, la salud como un bien público, más allá de las decisiones internas que cada estado pueda tomar y que son totalmente autónomos, el reconocimiento de la salud, la educación como bien público nos permite hablar del tema de derechos humanos. Yo voy a hacer un paréntesis antes de seguir. Yo creo que todas las personas que estamos acá nos ha cambiado la vida esto. Y alguien decía por ahí, no, que el virus nos iguala. No, el virus nos puede dar a todos, a todas, pero el impacto es totalmente diferente. Y cómo vamos a salir de aquí en nuestra vida también es totalmente diferente. Y que podamos dedicarle 1 hora, 2 horas, estar aquí con una computadora, con internet, es realmente un privilegio. Entonces, creo que esa es la mirada que debemos ver de esta transformación. Entonces, cuando la Comisión reconoce este tema del impacto diferenciado, de la desigualdad, empieza a dar obligaciones generales, que era la segunda parte que quería contar. En primer lugar, el enfoque de derechos humanos, pero hablando ya claramente de indivisibilidad, interdependencia, reconocimiento de diversidad, respeto al Estado de Derecho, y algo importante, el fortalecimiento de la cooperación de los estados por los derechos humanos, que es distinto a la cooperación que entre estados puedan tener por otras razones, pero una cooperación entre estados por los derechos humanos implica reconocer algo que es esencial desde el origen de la disciplina de los derechos humanos, la extraterritorialidad. O sea, los derechos humanos no pertenecen porque nací aquí o porque nací allá, y porque vivo aquí o porque vivo allá. Y si se reconoce eso como esencial, y también se reconocen las diversidades, que es el punto de inicio de la resolución, este tiene que ser el punto de partida para las medidas que se tomen en la SACROI. Perdón, en la reacción a la pandemia. Y yo creo que eso es bien importante porque esta situación nos está demostrando que esas políticas generales de salud o políticas generales de educación no funcionan ahora si no se empieza a ver la situación real de cada habitante, de cada persona. Lo siguiente es reconocer las posibilidades que hay de medidas de estados de emergencia, suspensión de derechos, etcétera, pero darle una nueva mirada, que es la que tenemos que dar. Los requisitos clásicos de temporalidad, de excepcionalidad, de proporcionalidad de las medidas que estuvieron pensadas para situaciones de conflicto, dictaduras o situaciones así, ahora tienen que cambiar, porque ahora tenemos que ver cómo se debe medir, solamente por lanzar ejemplos para la discusión que tengamos más adelante o en general. ¿Cómo mido la temporalidad de una medida para pandemia? Si ni siquiera sé cuánto dura la enfermedad o el contagio. Si todos los días se descubren cosas distintas, ¿no es cierto? Que era una primera ola, que era una segunda. Entonces, ¿cómo puedo medir la temporalidad de una medida? Entonces, por eso se invoca a la cooperación que yo decía de los estados para empezar a mirar y es necesario revisar los requisitos de los estados de excepción que se cumplan, pero mirando esta situación concreta que estamos atravesando. Bueno, lo siguiente ya era el tema del derecho a la salud vinculado a otros derechos que siempre se han considerado como, que por definición son progresivos, pero parece que muchas veces entendíamos que la progresividad era que cuando me sobrara dinero
Y eso no es así, o sea, el tema del vínculo del derecho a la salud con el derecho al agua. La recomendación que en todos nuestros estados es lávense las manos y no salgan de su casa. Pero si no tengo agua y no tengo casa, ¿cómo cumplo con este requisito para no enfermarme y no morir? ¿No? Y es algo tan esencial que nos hace poner nuevamente el tema de los DESCA en primer lugar. A eso sigue el tema de la participación social para la evaluación de los impactos. Solamente quiero poner un ejemplo que con la relatora de esta siempre hablamos y siempre discutimos, siempre conversamos, y sobre todo porque estamos acá hablando a un público mayoritariamente argentino. El tema del derecho al cuidado, que es un tema que se ha desarrollado mucho en el caso argentino, que nos parece fundamental, los roles de cuidado, pero también vinculándolo a las situaciones de violencia de género y a las situaciones de feminicidio. O sea, ha habido feminicidio y violencia de género antes, durante y después. Y en la época en que no había pandemia, no había aislamiento social, era muy difícil que se saliera a denunciar, pero incluso se intentaba. Ahora ni siquiera se puede hacer eso. ¿Cómo hacemos para visibilizar esto de manera efectiva? Porque el aislamiento social no solamente no ha acabado con esta situación, sino que está generando mayores situaciones. Y ahí entro con el tema de personas mayores, solo para dar un ejemplo. Los roles de cuidado tradicionalmente asignados a las mujeres, en el caso del feminicidio han sido tradicionalmente las abuelas, quienes se han educado, que se han encargado de la crianza de los niños huérfanos del feminicidio. Y ahora las abuelas, los abuelos son las personas más vulnerables al contagio. ¿Cómo hacemos con esto? La situación de juicios de alimento, de tenencia, que el niño tiene que estar con el papá y con la mamá, pero el aislamiento social impide que se traslade. Todos estos temas tienen que estar pensados, digamos, desde este enfoque de lo que estamos pasando. Y para ir avanzando, la resolución 120 también prioriza la importancia de las cláusulas de flexibilidad o excepción en los temas de propiedad intelectual. Cuando esperemos se descubre esta vacuna, cuando se tenga que vender la vacuna, cuando se tenga que distribuir, no puede primar la propiedad intelectual clásica sobre una situación que tiene que ver con la salud. Por eso les decía yo, y también invocando incluso el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene que ver con el derecho de las personas a beneficiarse de los recursos y del conocimiento científico, tiene que incluirse aquí para que no prime esta situación de propiedad intelectual clásica que pueda poner a ciertos países sobre otros al momento de distribuir los mecanismos, los implementos sanitarios o el tema de la vacuna, ¿de acuerdo? El tema de rendición de cuentas, el tema de acceso a la justicia que tiene que estar contemplado. Y finalmente, la resolución 120 establece el rol de las empresas. No puede, si bien el sistema internacional de derecho internacional de los derechos humanos está pensado para los estados, hay un rol de responsabilidad de los estados, pero también las empresas tienen un rol fundamental, y en estas reconstrucciones de economías que se van a dar hay que considerar eso. Termino entonces solamente diciendo que en estos comunicados de prensa hemos incluido grupos en situación de vulnerabilidad, en el caso concreto de migrantes, solamente algunas recomendaciones muy generales, pero que me parecen muy importantes: evitar la xenofobia, no poder, o sea, en estos momentos no se puede exigir los mismos procedimientos, tiene que haber flexibilidad en los procedimientos de visado, de reconocimiento, de refugio, etc. Algo que yo siempre repito en todos estos webinars que he venido dando: el virus no pide cédula, el virus no te pide DNI. Si las personas migrantes no están recibiendo un control, una ayuda en su acceso a la salud, pueden contagiarse y a la larga contagiar a los demás. Y algo importante, las políticas de los estados de evitar los retornos no puede violentar el derecho de las personas a volver a sus países. Y a eso sumo, y con eso ya termino, el tema de las personas mayores. Las personas mayores que están visibilizadas ahora como las personas en mayor riesgo, pero que nosotros estamos insistiendo en el comunicado de prensa y aquí, en primer lugar, que los estados ratifiquen la Convención Interamericana de Personas Mayores, que pocos estados lo han ratificado, y en segundo lugar, evitar la discriminación al momento de acceder a respiradores. Entonces, este reto de la comisión es revisar el tema de los derechos humanos, reconocer nuestro trabajo en políticas públicas, ver que seguimos en este trabajo y conocer, y por eso los invitamos y agradecemos esta oportunidad, conocer la SACROI, el comunicado de prensa y la resolución 120. Muchas gracias, qué pena por correr, pero para que me alcance el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Yulisa. Qué placer escucharte. Realmente necesitábamos, después de haber leído la resolución 120 y dar seguimiento a los boletines
y a los comunicados, bueno, poder escuchar a quienes son los que escriben todo eso, y además lo de el título de la Comisión Interamericana en Acción, porque los necesitamos para la asistencia técnica, para la cooperación. Sin duda nuestras instituciones, tanto las universidades, la Defensoría del Pueblo, las defensorías públicas, las organizaciones de la sociedad civil, todos los sectores aquí hoy presentes, estamos disfrutando de estas conferencias que además se están grabando, así que después vamos a poder circularlas por nuestro país para puntear toda esta situación de personas en mayor vulnerabilidad, algunas de las cuales tú diste el ejemplo, y que tienen que ser las prioridades. Hemos llegado a una situación donde es un callejón con salida, no es un callejón sin salida. La salida son los derechos humanos. Y como vos decís, un enfoque de derechos humanos ha sido débil, y el autoritarismo está a la vuelta de la esquina. Lo ha estado en otros temas, como es el de las personas privadas de libertad, para haber generado situaciones de hacinamiento en nuestra región por un pensamiento autoritario que hoy se resiste a arriar sus banderas y a permitir una mirada humanista que, apoyada en el derecho a la salud y a la vida, impida un contagio masivo y muertes en los lugares de encierro. El comisionado Edgar Estuardo Ralón, como relator de privados de libertad, lo hemos conocido en el contexto de las medidas cautelares en las sesiones en Haití, y ahí él se comprometió a hacer un seguimiento estricto a estas medidas cautelares que tienen como objetivo el salvar la vida y proteger la integridad física de las personas detenidas. Vaya mandato, comisionado. Y ha cumplido. Ya hemos tenido una primera reunión con el comisionado y contigo, Yulisa, y usted, comisionado, ha convocado al Estado, a las distintas organizaciones peticionarias, y ha visto la gravedad y la urgencia de la situación en las comisarías, cárceles, neuropsiquiátricos, institutos de menores, y ahora, con la pandemia, debemos agregar los geriátricos, personas en contra de su voluntad encerrada que prioritariamente debemos atender. El comisionado Edgar Estuardo Ralón Orellano ha sido elegido para el periodo de 4 años, que ha comenzado el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre del 2023, mismo duración del mandato que la comisionada Yulisa, que hoy omití decirlo. Es abogado constitucionalista de la República de Guatemala, tiene una destacada trayectoria profesional de 20 años como jurista especializado en materia constitucional. Ha combinado la docencia y el litigio, además de convertirse en su país en un referente de opinión en temas constitucionales, con una destacada trayectoria en materia de derechos humanos, defensa de garantías individuales, como el derecho a la vida, a las libertades civiles y a los derechos políticos. Él es ciudadano de Guatemala. Querido comisionado, lo escuchamos con mucha expectativa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quiero inicialmente agradecer la invitación, un agradecimiento especial a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también agradecimiento a la Defensoría de Casación y a la Defensoría de Provincia de Buenos Aires, y un saludo especial a Argentina. Y básicamente quiero enfocar mi participación a la relatoría temática que tengo a cargo, que es las personas privadas de libertad, en el marco de esta pandemia COVID-19. Y voy a estructurar la intervención haciendo referencia primero a los pronunciamientos que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, daré un repaso general de la situación actual, de las condiciones y brotes que se han visto en el contexto de la pandemia en los diferentes centros de detención penal. Posteriormente, voy a abordar algunas recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado. Y por último, hacer referencia también a los esfuerzos de algunas buenas prácticas o algunas iniciativas positivas que se han dado dentro de esta emergencia en algunos estados. Y sobre esa base, tratar de dar un panorama lo más completo posible. Así que,
refiriéndome al primer punto, que se refiere al pronunciamiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado, pues tal como ha comentado la comisionada Yulisa, pues ha sido la resolución 1-20 sobre pandemia y derechos humanos, la cual ha sido, digamos, abordada desde diferentes temáticas y se han señalado a diferentes grupos de vulnerabilidad al contagio, y dentro de esa parte hay un apartado especial para las personas privadas de libertad. ¿Cómo lo aborda la resolución? Con una serie de recomendaciones que se dan a los estados, y voy a entrar más adelante en mi intervención al detalle de esas recomendaciones. Y por otro lado, recomendar a todos poder revisar un pronunciamiento específico que hizo la comisión, un comunicado de prensa el 31 de marzo. Está en la página web de la CIDH, y en ese comunicado pues se urge a los estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia COVID-19. El comunicado de prensa del 31 de marzo fue emitido ya en el marco de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna Integrada, SACROI COVID-19, y básicamente lo que trata de manifestar es que estamos ante una situación gravísima y que básicamente se le requiere a los estados que ante ello tienen que venir y reaccionar con medidas urgentes que garanticen la vida, salud e integridad de la población carcelaria. Ya venía un problema estructural en varias de los centros de detención penal de las Américas, pero lo que hace la pandemia COVID-19 es potenciar, generar que los centros de detención puedan ser lugares donde pueda haber contagios masivos y donde pueda haber una crisis de salubridad muy grande. Y entonces aquellas medidas que los estados quizás estaban algunos de ellos evaluando en un plan de un mediano o largo plazo, pues se les dé la atención y la urgencia que del caso amerita. Así que paso al segundo punto, y es la situación actual de las condiciones de detención y los brotes de violencia que hemos visto que se han dado dentro de esta crisis COVID-19. Y la CIDH, a través de sus diferentes mecanismos de monitoreo, ha podido, digamos, identificar, obviamente, que hay en la generalidad de los casos niveles de hacinamiento extremo. Hay países en donde la tasa de ocupación es superior al 300%, y la regla viene a ser una falta de salubridad e higiene de las condiciones de esos centros de detención. Y es el hacinamiento el principal problema que existe en las Américas respecto a las condiciones de los centros de detención. Y esta problemática del hacinamiento ha sido abordado por la Comisión en sus diferentes mecanismos, tanto en medidas cautelares, tanto en situaciones de visualizarlo a través de comunicados de prensa. Y este hacinamiento ocasiona, pues obviamente, contextos de violencia y de tensión en los centros carcelarios. Y conlleva en sí mismo condiciones de máximo riesgo a la vida y a la integridad personal de las personas detenidas, porque cuando, ya lo decían en la introducción de esta charla que estamos teniendo, cuando hay condiciones de hacinamiento se dificulta por completo el que las personas detenidas tengan acceso a los servicios básicos de salud, de alimentación, de agua. Un hacinamiento hace que sean las condiciones muy fáciles para la propagación de una enfermedad,
las condiciones de cualquier centro de detención que rebasa su capacidad de infraestructura, pues hace que los mismos estén en condiciones deplorables de salubridad y genera, sin duda alguna, a los estados un problema de gestión penitenciaria. Entonces, eso básicamente es como el elemento más grave al cual tienen que ponerse atención, y básicamente lo que vemos dentro de esta situación lamentable de hacinamiento es que hay grupos de personas con mayor vulnerabilidad que están también en ese contexto, sea personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres en estado de embarazo. También la Comisión Interamericana ha manifestado su preocupación por el aumento de la violencia en los centros de privación de libertad. Han habido distintos amotinamientos y protestas dentro de esta crisis COVID-19. Muchas de las protestas son contra el mismo hacinamiento o contra, digamos, la omisión del Estado de que hayan elementos de higiene personal o de protección para prevenir un contagio. Algunos de los hechos gravísimos de violencia que han tenido ya decenas de muertes y varios heridos, voy a referir algunos. El 21 de marzo en Bogotá, en la cárcel La Modelo, 23 muertes, 90 heridos como consecuencia de un hecho violento. Perú tuvo también en el penal El Milagro en Trujillo un incidente de 31 heridos. Argentina ha tenido incidentes también en algunos centros de la provincia de Santa Fe, en La Coronda, en Las Flores, el 23 y 25 de marzo, y en Melchor Romero en La Plata. Y ante esta situación, también la Comisión se ha manifestado que obviamente el Estado tiene que mantener la seguridad dentro de los centros de detención, pero sin hacer un uso desproporcionado de la fuerza. Aún en los casos más complejos, debe prevalecer el respeto a la dignidad de la persona y un actuar del Estado apegado a sus obligaciones internacionales. Dentro de esta situación, pues se han dado una serie de recomendaciones. Las recomendaciones están en la resolución 1-20 y están también en el comunicado al que hacía referencia anteriormente, y me voy a referir a varias de estas recomendaciones porque pueden servir de insumos para que los propios estados vayan generando un plan de respuesta o se le proponga a las autoridades la conformación de un plan de respuesta a esta situación crítica. Dentro de las recomendaciones, una primera es adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, y una de ellas es haciendo una reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser sustituidos con algún tipo de medida alternativa a la privación de libertad. Esto permitiría que el uso de la prisión preventiva sea más moderado. Según los datos que tiene la Comisión, aproximadamente el 40% de la población carcelaria en la región se encuentra detenida por prisión preventiva. También quiero destacar que hay recomendaciones puntuales en el informe sobre las medidas dirigidas a reducir la prisión preventiva en las Américas, que es un informe que está también en el portal de la Comisión. El informe fue emitido en julio del año 2017, que además de analizar las ventajas de la aplicación de las medidas alternativas, se profundizó un poco más sobre las obligaciones del Estado para la aplicación de estas medidas, como la determinación, como la supervisión de implementación, el incumplimiento de las obligaciones impuestas si se le ha dado a alguien esta medida alternativa. Y dentro de ello, y vale la pena recordar, se le ha recomendado a los estados asumir como máxima prioridad la manera de abordar
esta temática del hacinamiento con todas las ramas del poder público, porque para poder resolver el problema del hacinamiento se debe contar con un marco jurídico adecuado, se debe de contar con un presupuesto suficiente, se debe de contar con una integración interinstitucional eficiente y por lo tanto, para construir ese plan es necesario que las diferentes, digamos, instituciones del poder público puedan reunirse alrededor de escuchar las diferentes recomendaciones que surjan con la participación de la sociedad civil. Se recomienda que en estos esfuerzos de construcción de un plan para abordar el hacinamiento, pues se puedan establecer objetivos medibles, un monitoreo a detalle para que pueda haber una recolección de los datos sobre cómo están funcionando estas medidas, para que en caso que haya un desafío al momento de implementar un plan de emergencia para, digamos, eliminar o disminuir el hacinamiento, pues se pueda superar ese desafío que aparezca. También la existencia de algún tipo de procedimientos abreviados, siempre y cuando estos procedimientos abreviados obviamente respeten las garantías judiciales de defensa y del debido proceso. Una recomendación también puntual que se da en ese informe es erradicar la práctica de mantener a las personas detenidas en comisarías o en estaciones de policía sin respetar el traslado adecuado, ya sea a presentarlo de inmediato ante un juez o si tiene que estar detenido, que sea en un centro de detención, en un área separada de las personas, digamos, condenadas. El uso de mecanismos electrónicos de seguimiento en el caso de una medida alternativa, y el otro aspecto que tiene que ver con también propuestas en el Poder Legislativo es medidas relacionadas a la celeridad de los procesos y la corrección del retardo procesal, identificando cuáles son, digamos, los cuellos de botella que necesitan una eventual reforma legal. Regresando también a la resolución 1-20, se recomienda evaluar de manera prioritaria ese otorgamiento de medidas alternativas como libertad condicional, arresto domiciliario, libertad anticipada, considerando principalmente a las personas mayores, a las personas con enfermedades crónicas, a las mujeres embarazadas o con niños menores a su cargo, y a personas que estén a punto de cumplir la condena, a efecto de que los grupos de mayor riesgo estén considerados de manera especial en estas evaluaciones de otorgamientos de medidas que permitan eliminar el hacinamiento. El otro aspecto que se recomienda es adecuar las condiciones de detención de los privados de libertad, en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de prevención del contagio del COVID-19, garantizando que todas las unidades cuenten con atención médica. En relación a las medidas de contención y prevención en los centros de libertad, definir e informar de manera clara si se van a imponer esas medidas, cuánto tiempo van a durar o en qué plazo se van a estar revisando o monitoreando para que no sean, digamos, decisiones radicales que no son trasladadas de manera correcta, con una información clara, ni en su duración ni en su evaluación. Las medidas que se apliquen tienen que hacerse sin discriminación a todos los grupos para que tengan acceso tanto a protección como a mitigación. Implementar las medidas de forma diligente y adecuada para que las personas que tuviesen que estar en aislamiento no sufran tratos crueles o inhumanos. Atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Aquí también tiene que haber una coordinación para que las medidas que se tomen de prevención y mitigación en los centros de detención vayan en línea de las recomendaciones técnicas en materia sanitaria y sean proporcionales al riesgo de expansión del COVID-19.
Sobre la atención médica e higiene, la comisión ha recomendado que se realicen exámenes médicos sistemáticos para identificar potencial riesgo de contagio o presuntos casos. Disponer como mínimo de capacidad de aislamiento y contar con elementos de protección también para el personal penitenciario. Prevenir el ingreso de personas externas a las unidades de detención sin el debido chequeo previo para detener la propagación del virus. Asegurar el suministro de elementos básicos de prevención como jabones, alcohol, los guantes, productos de limpieza. Y digamos, cuarto eje de recomendación es la existencia de protocolos de garantía de seguridad y orden de las unidades de privación de libertad. Y esto tiene que ver con lo que mencionábamos, de que los estados deben mantener el orden y la seguridad en las cárceles, pero tiene que haber una adecuada implementación de esos protocolos para que se prevenga amotinamiento o se restablezca la seguridad y el orden sin incurrir en el excesivo uso de la fuerza. Nos ha llamado la atención también en el monitoreo que hemos hecho que hay algunas iniciativas positivas que hemos saludado. La comisión ha reconocido el esfuerzo, por ejemplo, de un plan de descongestionamiento carcelario en Honduras, donde 200 personas que cumplían medidas previas a la liberación, pues van a poder permanecer en arresto domiciliario y ya en sus hogares antes de darse este beneficio. Se les ha anticipado bajo ciertos criterios objetivos. También hemos saludado el habeas corpus de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que prohibió las detenciones arbitrarias por infracciones menores al estado de excepción. Es decir, se estaban cometiendo el que lejos de generar unas medidas de eliminar hacinamiento, se estaban las autoridades haciendo detenciones que se llevaban a centros de detención, a veces por infracciones menores, y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, con un habeas corpus, restableció una visión más acotada, tomando las recomendaciones de la Resolución 1-2020. También la iniciativa del Consejo Nacional de Justicia de Brasil hizo una revisión de casos de prisión preventiva, también hizo una prisión domiciliaria a personas mayores y mujeres embarazadas, y una progresión del régimen abierto para personas que estaban cerca de recibir el beneficio legal. Y adicionalmente la CIDH ha tomado nota de importantes avances por parte de mecanismos de prevención y de combate a la tortura. El Comité Nacional de Prevención de la Tortura de Argentina emitió recomendaciones el pasado 20 de marzo, que también la comisión ha saludado, y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires ha solicitado arresto domiciliario para grupos de especial riesgo, con el uso de la conmutación de las penas. En conclusión, la situación que estamos viviendo requiere que los estados adopten medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida y la integridad de las personas bajo su custodia. En estos momentos, las cárceles son bombas de tiempo. La pandemia COVID-19 ha venido a evidenciar un fracaso en el modelo de los sistemas penitenciarios que desde hace décadas impera en la región. Y entonces el gran desafío es cómo, mediante el diálogo, tanto sociedad civil como el Estado puede avanzar en el rumbo correcto de estructurar un plan con enfoque de derechos humanos que vaya, digamos, evitando muertes y contagios inmediatos en la pandemia, pero que vaya en el sentido correcto para cambiar un modelo de gestión penitenciaria que ha fracasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estuardo. Tenemos muchas expectativas de escucharte, de escucharlos, y realmente hemos quedado muy conformes con dos intervenciones muy claras y muy concretas. Gracias también por respetar los tiempos, a pesar de
de las demoras y los problemas técnicos. Nos quedan 23 minutos para hacerlos trabajar un poco más. La idea es leer algunas de las preguntas y comentarios que fueron llegando por chat. De eso se iba a encargar María Fernanda o Ariana. No sé, Ariana, porque María Fernanda me dijo que tenía que salir un momento de la reunión. No sé si vos pudiste compilar los comentarios o preguntas para hacer algunas lecturas y poder volver a Yulisa y Estuardo para los comentarios a esas intervenciones. Sí, estuve recopilando, tengo una consulta para el doctor Lorenzino. Bueno. Así que se la voy a leer. Guido, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Perfecto. Dice, Julieta Lazarte consulta. Desde ayer distintos medios nacionales y locales han iniciado una campaña temeraria en contra de los pedidos de excarcelaciones, morigeraciones y arrestos domiciliarios formulados por la defensa pública y privada. Este accionar genera una enorme intranquilidad pública y temor social a través de la desinformación y falsa información. ¿Qué medidas de la Defensoría del Pueblo podrían tomarse? Ello en el entendimiento de que corresponde proteger al pueblo bonaerense de este accionar. Sí, como dije anteriormente, nosotros participamos de una mesa donde están todos los actores. Está la Corte, la Procuración, la Casación, el Gobierno, los organismos de derechos humanos, con lo cual no vamos a tomar ninguna decisión aislada. Y en este sentido, lo que dije en la presentación, lo que necesitamos es información. Hoy nos ponen la casuística de el violador que salió y la verdad que lo que se está trabajando es un poco lo que decía el comisionado, tratando de sacar del riesgo de la pandemia de los sistemas de encierro a los sectores más vulnerables, a las mamás o a las madres con niños, mujeres embarazadas, a las personas adultos mayores, a las personas con enfermedades preexistentes, los que tienen condenas o primeras condenas o condenas menores, los que estaban con salidas transitorias. Así que desde la Defensoría y toda esta mesa lo que está trabajando es para informar bien y no desinformar. Hoy vi que se juntaron firmas virtualmente para evitar la salida masiva de delincuentes peligrosos. No sé dónde, acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, no se está haciendo eso. No está haciendo eso la justicia, no estamos promocionando eso de la mesa. Es muy difícil la maliciosidad y las campañas orquestadas poder frenarlas con una decisión judicial. Lo que hay que seguir es trabajando como se venía trabajando y la realidad se va a imponer. ¿Qué es esto que te estoy diciendo? Estamos trabajando un poco en línea de lo que planteó el comisionado para ver de qué manera este hacinamiento preexistente al COVID-19 empezamos entre todos a enfrentarlo. Y se enfrenta de menor a mayor, con los sectores más riesgosos, más vulnerables, los que no tendrían que estar detenidos. Bueno, todo eso es muy artesanal. Lamentablemente hay una decisión de sectores del poder de desinformar. No va a haber una decisión desde la Defensoría frente a eso. Lo que va a haber es un trabajo que va a seguir en línea con lo que venimos trabajando, bueno, junto a Mario y muchos de los que somos parte de esa mesa. Yo agrego brevemente, y Fernanda, te damos a vos para que sigas, o Ariana, leyéndole preguntas a Yulisa y Estuardo. Yo haría una transferencia de la pregunta a los comisionados, porque sin duda que estas campañas que se han lanzado en los últimos días en Argentina deben estar operando en otros países también. No sé qué está pensando la SACROI, si tienen algo dicho o les ha llegado este ataque de grupos autoritarios que están manipulando información, inventando cifras que no existen, anunciando planes que no existen, a punto tal que mientras estamos reunidos ha tenido que salir el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires a desmentir esta información y a pedir que, por favor, como dice Julieta Lazarte, una destacada integrante de la Defensa Pública de Bahía Blanca, eso genera mucha preocupación en la población, anuncio de liberaciones masivas inexistentes, y como dijo el presidente, que es profesor de Derecho, los organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana, vienen recomendando medidas, y eso es lo que el gobierno está cumpliendo. Así que sería importante si ustedes han pensado de qué modo a través de la asistencia técnica la Comisión Interamericana puede ayudarnos a fortalecer espacios de diálogo, porque el espacio de diálogo está en construcción, es multisectorial, pero ¿qué ocurre?
los actores que no comparten una mirada de derechos humanos no concurren al espacio de diálogo. Entonces ha quedado un sector de la institucionalidad con compromiso en los derechos humanos, desde luego las organizaciones de la sociedad civil, pero los boicoteadores de siempre en las mesas de diálogo en nuestros países, en la región, los boicoteadores han quedado en evidencia porque se les han caído las caretas, pero los medios masivos han desatado en los últimos días una campaña muy preocupante y se han retirado de la mesa, han erosionado la mesa y están erosionando a los gobiernos. Por eso que tenemos que pensar junto con la Comisión Interamericana cómo reformular un espacio de diálogo técnicamente potente, y hay actores que están faltando y tal vez ustedes nos puedan ayudar incluso con su misma integración o presencia desde la SACROI o la Relatoría de Privados de Libertad. Es un momento crucial. Déjenos saber, por favor, su opinión, Yulisa, Estuardo, en el orden que ustedes quieran. No sé, Estuardo, si quieres empezar tú, para que como es el tema específico y luego sigo. Perfecto. Yo creo que hay dos situaciones que pueden ayudar, que han sido ya recomendaciones que la comisión ha dado. Yo las repasé rápidamente en la intervención, pero voy a profundizar un poco más en una de ellas, que es que se recomienda que hayan objetivos medibles y mecanismos de monitoreo claros, porque al momento de articular un plan, de definir cuál es el rumbo, es fundamental que estos objetivos y estos mecanismos de monitoreo, pues obviamente se sociabilicen, se pueda hablar abiertamente de ellos. Entonces, cualquier persona que no tiene o la información o no tiene la voluntad, porque lo que genera es una noticia falsa o un ambiente, digamos, de resistencia a que avance una propuesta específica, pues uno la puede rebatir con datos, con una línea de trabajo, con que van a haber objetivos que se van a medir, con cuáles son los criterios, cómo se va a monitorear. Esto le da una gran fortaleza a cualquier decisión, y entonces tal vez el terreno fértil para la desinformación sería que no haya plan, que no haya un objetivo medible, que no haya un sistema de monitoreo fiable. Entonces, obviamente ahí es un terreno fértil para alguien que desinforma y no están los insumos para poder responder de una manera técnica a ese tipo de señalamientos. Sí, Gracias. yo quiero comentar también en la misma línea, y agradezco la pregunta, porque dentro de la relatoría, la RL, la Relatoría de Libertad de Expresión, también se ha trabajado en el comunicado que yo mencionaba, la importancia de los medios de comunicación y también la consideración de periodistas que están trabajando ahora precisamente con la transmisión de información sobre pandemia en el ámbito de protección de los derechos, de los defensores de derechos humanos. Entonces yo me sumo a lo que dice el comisionado Ralón, la necesidad de tener objetivos, planes, monitoreo, y por eso decíamos participación social de las mesas de seguimiento, etcétera, pero también el rol importantísimo de los medios. Mucha de la información, como siempre, va a salir en portales, ahora todavía en este tema que estamos pues en redes, etcétera, esta garantía de información verificable, ¿no es cierto? Creo que por esos lados se puede, digamos, contrarrestar la información falsa que de todas maneras se está transmitiendo permanentemente. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, tenemos muchísimas preguntas y hay una pregunta de Julián Correa para el doctor Coriolano y para el doctor Lorenzino que la vamos a dejar para el final para priorizar las preguntas a nuestros comisionados. Vamos entonces a la pregunta de Andrés López, que dice, primero, por supuesto, agradecer ambas presentaciones. ¿Cómo tratan los medios de otros países la situación de las personas privadas de su libertad? La población LGTBI+, son las más olvidadas del sistema. ¿Cómo hacer para darle visibilidad o cómo lo hacen otros estados? Y finalmente, ¿cómo podemos hacer para que de una vez por todas el Poder Judicial se ponga a la altura de las circunstancias? Es la pregunta de Andrés López. Si quieres yo empiezo con la parte de LGTBI y Estuardo... Muchas gracias, sí.
Bueno, primero agradecer. Efectivamente, cuando la comisión, como yo decía en la presentación, hace este tema de análisis estructural, ubica los diferentes grupos. Y efectivamente, la situación de población LGTBI es uno de los grupos más olvidados, y la experiencia, y ahí yo invitaría a leer los boletines de la SACROI, son medidas, por ejemplo, en las cuales se ha pedido que salgan los hombres tales días, las mujeres tales días. ¿Qué pasa con la población LGTBI? Y grupos poblacionales en total vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres trans, y ahí hablo, por eso decía el enfoque de derechos humanos en general, mujeres trans cuyas familias ya no son las biológicas, sino que han formado propias comunidades y viven juntas. Si vamos a dar ayuda, si vamos a dar bonos, y tienen que ser las familias registradas en los ministerios, etcétera, este tipo de familias no están registradas. O mujeres trans que se dedican al trabajo sexual y que ahora por el aislamiento no pueden. O cuando tienes que ir con tu DNI y todavía tu país no tiene leyes que reconocen tu nombre social. Entonces, creo que el asunto va por ese enfoque de derechos humanos vinculado a la realidad concreta de la pandemia, que permite visibilizar esta situación que no se había pensado. Entonces, pero sí hay medidas. Ahí yo invitaría, por ejemplo, la Corte Interamericana y la propia Comisión con el caso Atala, cuando nos habla que no puede ser solamente la familia tradicional biológica, sino que es la unidad en la cual se establecen vínculos afectivos, el reconocimiento que el artículo 1 y 2 de la Convención Interamericana, artículo 2 que dice, la Convención Americana dice, adoptar las medidas legales y administrativas para garantizar los derechos sin discriminación. Y eso implica tener leyes que reconozcan la identidad de género. Entonces yo sí creo que en esta circunstancia, para la pandemia, se están visibilizando situaciones, pero que ya existían previamente, ¿no? Creo que aquí también, por eso les invitaba a leer los boletines, porque ahí se están dando cuenta de las medidas que están dando concretas para población LGTBIQ. Estuardo tenía para la pregunta de Sí, Pepe. Sí. voy a digamos, a responder a la segunda parte de esa pregunta, y es, se hablaba cómo hacemos para que el sistema judicial esté a la altura de las circunstancias, y yo creo que acá es un esfuerzo de los diferentes poderes públicos. Recordemos que también el organismo judicial necesita de las herramientas para poder resolver, y una legislación, digamos, una buena práctica que la comisión saludó y puse de ejemplo era el plan de descongestionamiento carcelario de Honduras, que identificaba criterios muy puntuales respecto de los cuales se podría dar ahí fueron 200 personas que aplicaban a un perfil, a un criterio de una norma, y sobre esa base un juez puede resolver. Entonces, el problema tiene un nivel de complejidad que necesita la interacción bajo el mismo enfoque del legislativo, del judicial. Y en aquellos casos donde haya una falla de una resolución de carácter judicial, creo que el desafío más importante va a tener que ser a nivel de los tribunales constitucionales. Y nuevamente está el ejemplo de la Sala Constitucional de El Salvador, que con un habeas corpus corrigió una serie de resoluciones judiciales que en forma equivocada se estaban dando. Entonces creo que tiene que ser una combinación de que hayan ciertas medidas y lineamientos con algunas reformas legales en algunos casos, y en otros un control constitucional que corrija pues la plana si no se están analizando de manera correcta ciertas decisiones a nivel judicial y se está violando alguna garantía fundamental. Bueno, muchas gracias. Pregunta de Gabriel para la comisionada Julissa Mantilla, que dice si podría agregar algo sobre la situación argentina sobre migrantes y, en su defecto, armar una nueva charla sobre la temática, a la que ya empezamos a agendar la importancia del tema, y para poder cumplir con esta inquietud. Han pasado cosas muy graves desde el decreto 70/2017 y aún más la tesitura que tomó el Fuero Federal Contencioso Administrativo. Bueno, yo voy a recoger la iniciativa de la persona que echó la pregunta de hacer una charla específica, porque como ustedes saben, nosotros somos comisionados y entonces no podemos adelantar opinión sobre algunos temas específicos que luego eventualmente pueden llegar al sistema. Pero si organizamos una charla para poder tener, por ejemplo, yo solamente
para responder, digamos, a este tema, yo recomiendo revisar los principios interamericanos que salieron en diciembre del 2019, principios interamericanos sobre personas migrantes, en apatridia, y el comunicado de prensa que sacamos específicamente. Y también adelantarles, que eso sí puedo decir, que la Comisión está preparando un informe específico sobre garantías del debido proceso vinculado al tema de personas migrantes. ¿Por qué? Porque tratamos de, digamos, estas dos garantías tan importantes, el debido proceso y el acceso a la justicia, primero, no entenderla solamente como lo penal, sino también como los tratos administrativos o diferentes trámites administrativos que personas migrantes, refugiadas y demás pueden seguir. Entonces, no puedo adelantar una opinión sobre un caso concreto, pero sí hacer esta invocación, porque no solamente, como yo decía ahora, es el comunicado para COVID, sino los principios interamericanos, la Declaración de Cartagena, y también invitaría a revisar los informes que se han tenido sobre Triángulo Norte, sobre el tema de migración y sobre el caso de Estados Unidos, porque esos informes dan insumos y también lineamientos para analizar el caso argentino. Muchas gracias. También una pregunta para la comisionada Julissa Montilla, que dice, es una pregunta de María Paz Rodríguez Cenese, que dice, si podría incluirse dentro de los grupos vulnerables, dentro de los centros de detención, a los jóvenes que tienen conflicto con la ley penal y, en su caso, si existe alguna normativa específica aparte de la resolución 320 de UNICEF. Bueno, primero que nosotros queríamos invocar a utilizar el término más que personas vulnerables o grupos vulnerables, personas en situación de vulnerabilidad, porque no es una cosa retórica, sino es decir que estas personas están en una situación de vulnerabilidad por las condiciones en las cuales se le ha puesto. Efectivamente, nosotros tenemos, bueno, y ahí también el comisionado Rolón, que es el especialista en el tema, va a poder abundar solamente para responder la pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos también como los principios interamericanos de migrantes, principios interamericanos sobre el tema de personas privadas de libertad. Y hace poquito, me parece que hace 2 días, hemos sacado un comunicado específico sobre la situación de personas privadas de libertad, refiriéndonos de manera específica a niños, niñas y adolescentes, y haciendo referencia al Comité de los Derechos del Niño. La Comisión Interamericana también tiene este mandato interamericano, y nuestras fuentes interamericanas trabajamos de la mano con el sistema universal. Entonces, en este caso concreto, tenemos estas fuentes que creo que pueden servir para el análisis. Me parece que Estuardo puede completar mucho más esta parte específica de fuentes que comentaba. Perdón, decana, si me puede repetir la pregunta. Sí, con gusto. La pregunta dice, si podría incluirse dentro de los grupos vulnerables, dentro de los centros de detención, a los jóvenes que tienen conflicto de la ley penal, y en su caso, si existe una normativa específica aparte de la resolución 3/20 de UNICEF. Ok. Voy a abordar la pregunta de esta manera, y es indicar que, digamos, el Estado tiene una serie de obligaciones internacionales que cumplir con todas las personas que están bajo su custodia. Y así como, digamos, están las personas privadas de libertad, pues el tema de los centros de detención juvenil entran también dentro de esta obligación que tiene el Estado de que tengan pues los mismos mínimos de acceso a salud, a tema de alimentación, a condiciones de salubridad. Y similar también ocurriría en aquellos centros especializados de personas con discapacidad. Hemos hablado poco y por ahí vi en el chat que hay una pregunta relacionada al tema, pero dentro de las personas detenidas también pueden encontrarse las personas con discapacidad. No comenté, soy relator también para las personas con discapacidad, y sobre esa base es un grupo que no se le da una visibilidad, pero que necesita una atención especializada, a veces un tratamiento también de manera muy especial, según sea la discapacidad. El tema del aislamiento como tal puede ser una barrera muy grande, se dificulta también el cuidado, entonces es ahí donde todavía tiene un reto mayor el Estado de tomar algunas otras medidas complementarias. Y a mi entender no hay una resolución específica como se hacía en la pregunta.
Bien, hay dos preguntas que las salteo, si tenemos más tiempo, creo que estamos muy cortos de tiempo, pero se refieren más a temas de la coyuntura local de nuestro país, entonces le voy a dar prioridad a la siguiente pregunta, que es para el doctor Ralón, que se refiere a qué protocolos se implementaron en los distintos servicios penitenciarios que a su criterio hasta el momento resultaron más efectivos para afrontar la situación de la pandemia. Básicamente los que hasta el momento han resultado más efectivos, pero recordemos que todavía estamos en un proceso donde es incierta la enfermedad. En muchos de los países todavía no se ha llegado o a quebrar la curva o se espera todavía un efecto rebote, pero han sido primero el tener un protocolo de equipar al propio personal de los centros penitenciarios con el equipo que los prevenga a ellos del contagio y que puedan administrar de una manera esos centros, y que se le haga un chequeo constante respecto a la existencia de fiebre o de síntomas para poder aislar algunos de los lugares. No en todos los centros de detención hay brotes, y lo que se ha visto es que en aquellos donde hubo brotes de coronavirus es en donde no se implementaron estas medidas básicas de, digamos, protección al personal y de estar en un constante monitoreo y también darle sus elementos de protección a las personas detenidas. Donde hubo omisión es donde hubo un mayor repunte de contagio, y donde hubo una mayor diligencia, las cifras o son menores o no ha existido algún brote en esos centros de detención. Muchas gracias. Si les parece, dado que habíamos acordado ir finalizando en torno a las 18 horas, vamos con últimas dos preguntas. Hay una que es para el doctor Ralón y hay una que es para el resto del panel. Entonces, primero vamos con la pregunta del doctor Ralón, que dice, ¿cómo cree usted que se puede avanzar respecto al tema en una sociedad donde gran parte tiene naturalizado y hasta aprobadas las condiciones de hacinamiento que sufren las unidades penales? Sí. Parte de lo que hay que reconocer es, y yo mencionaba con una conclusión muy fuerte, y es que hay un fracaso del modelo de gestión del sistema penitenciario que ya desde hace décadas venía funcionando mal y que ahora simplemente está al borde de un colapso mayor, porque se viene la posibilidad de un brote de contagios de una enfermedad que puede generar la muerte de varias personas. Y al reconocer esa situación, lo que tiene que integrarse de alguna manera es un esfuerzo de una mesa interinstitucional donde se dé voz a la sociedad civil, donde se puedan establecer una hoja de ruta para abordar el problema mayor, que es el hacinamiento. Y sobre esa parte del hacinamiento surgen otra serie de medidas complementarias igualmente importantes que tienen que ver con salud, con alimentación, con higiene, pero tiene que reconocerse primero el problema, el poder integrarse en establecer una hoja de ruta de emergencia con objetivos claros y definidos, como cuál es el porcentaje de las personas que no deberían de estar en prisión o que pueden estar en una revisión de una medida sustitutiva, para que esos niveles que yo hablaba, que en algunos estados son del 200% hasta 300%, lleguen a que los centros se puedan gestionar en sus reales capacidades para los cuales fueron elaborados. Es un esfuerzo que requiere una revisión de la política criminal del Estado. No es una política de encarcelamiento, sino una política criminal que se reenfoque y sobre la cual hayan decisiones del legislativo, y sobre esos nuevos criterios un organismo judicial que aplique en forma correcta esos nuevos criterios. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, una última pregunta que es bien abarcativa y también está hecha a todo el panel, que se refiere al panel en general, teniendo en cuenta la dificultad para garantizar el acceso a la salud durante esta situación actual de pandemia, y en referencia a los grupos de mayor vulnerabilidad,
específicamente vinculados a la salud mental, que pareciera haberse vuelto una problemática secundaria y no primordial, y teniendo en cuenta que casi no ha sido mencionada, no es esperable que los episodios de violencia y de crisis tales como sobredosis, suicidios, motines, etcétera, se vuelvan cada vez más frecuentes. Es una pregunta de Julián Sebastián. Sí, yo muy brevemente para dejar ya de hacer uso de la palabra y pedirle después a vos, Fernández, y a Guido que cierren y dejar a Yulisa y Estuardo que tengan ellos los comentarios finales y el cierre, si les parece. Me parece muy, muy atinada y profunda la pregunta. Desde luego que hay distintos planos de análisis de los temas que hoy nos han convocado. Yo creo que uno puede diferenciar todas las cuestiones que tienen que ver con lo cultural, lo valorativo. Un enfoque de derechos humanos es el que propiciamos desde algún sector, pero hay otro tipo de enfoque, no todos coinciden con una visión humanista y de derechos humanos. Y esto tiene un impacto en las políticas públicas que se ponen en marcha, en algunos de los temas que tocamos. En segundo lugar, en el plano normativo. En tercer lugar, en las instituciones. Y cómo cada una de estas instituciones rinden cuenta con qué indicadores, según tributen en un enfoque de derechos humanos o no. Y finalmente, además de las políticas, las normas y las instituciones, las acciones y las rutinas de todas las instituciones que hemos estado mencionando. Y el tema de salud mental, que por ahí se nos quedó un poco al costado, ha dejado en evidencia, así como la pandemia dejó en evidencia el fracaso que ya estaba detectado en los lugares de detención y hoy está en la primera plana por la gravedad de la situación. Estas situaciones que Julián relata de suicidios, de crisis en materia de salud mental por el miedo, por la psicosis, por la angustia, está mostrando la necesidad de fortalecer políticas públicas de escucha que también se habían deteriorado en los últimos años. Entonces, en definitiva, hay crisis crónicas que hoy la pandemia ha dejado al desnudo y este callejón con salida de los derechos humanos nos permite apostar fuertemente a la SACROI y a la Comisión Interamericana como un actor regional importante que podamos aprovechar para darle continuidad a este tipo de espacios y la ventaja que la tecnología nos da. Así que gracias, Yulisa, gracias, Estuardo, y ya me llamo a silencio. Gracias, Mario. Muchas gracias. Yo quería, en primer lugar, agradecer la pregunta y la mención. Efectivamente, el tema de la salud mental pareciera que no es tan importante, y yo por eso, cuando hablábamos al inicio, decíamos cómo esto tiene que ser una transformación. O sea, la nueva sociedad, no sé si llamarla nueva, pero tiene que haber una transformación y tiene que priorizarse otros temas. Y más allá, y ahí quiero abundar un poquito más, no es solamente el impacto que puede tener esta pandemia y todas las medidas, el aislamiento, el miedo, lo que está pasando, sino las personas que en general ya tenían una condición de salud mental que tenían que atender y que no recibían la atención, personas que tenían, por ejemplo, depresión, cómo impacta el aislamiento en estas personas, y además si la medicación, que no necesariamente cubren los seguros, privados, puede llegarle a estas personas. Entonces, por eso es que insistimos, la visibilización de los DESCA, del tema del derecho a la salud, incluyendo todas las dimensiones. Para el caso concreto y para darles un ejemplo de personas mayores, la relatoría que tengo a cargo, hemos recomendado que, por ejemplo, ahora el aislamiento que están recibiendo, la falta de visitas de sus familiares, van a generar una depresión y afectaciones a su salud mental particulares. Por eso que nosotros apostamos en una recomendación, así como se habla de la brecha digital por cuestión de recursos, porque no todo el mundo tiene acceso a Internet, también un análisis desde la brecha digital generacional. Muchas de estas personas mayores solo van a poder comunicarse con su familia por Internet. Si no tienen acceso, no saben manejar el Internet, no van a poder tener este acceso, y esto afecta a la salud mental. Agradezco entonces la pregunta porque me parece un tema fundamental e invoco para que sigamos trabajando desde la Relatoría de País y también en el caso de la temática, este tema que me parece fundamental, con la relatora DESCA, que está encargada también del tema. Bien, yo quisiera pues, no ahondar más en el asunto, creo que la comisionada lo ha explicado de una manera excelente.
Y muy brevemente agradecer la invitación, ha sido un placer compartir con ustedes y felicitarlos por tomar esa iniciativa. Precisamente cuando se daba la apertura de esta charla se invocaba ya de ciertos esfuerzos que hay, de mesas, de apoyo de la CIDH en su aporte técnico, y si bien hay recomendaciones, es ese esfuerzo local de poder estructurar un plan viable que identifique los recursos financieros para llevarlo a cabo, las acciones legislativas también para implementarlo, y luego una buena base de datos, de recopilar información y metas de monitoreo para echarlo a andar. No hay un plan perfecto, se va perfeccionando en el camino, pero hay que avanzar y hay que salir con suma urgencia para evitar un desenlace fatal en los centros carcelarios. Así que creo que el tema ha sido trascendental, y felicitarlos y agradecer, y un placer ahí compartir con la comisionada Yulisa en este evento. Igualmente, gracias. Guido, por favor. No, no mucho más para decir. Me parece que Yulisa hizo un gran resumen de la pregunta, y Mario también. Yo agradecerles a ellos dos, porque la verdad que escucharlos nos ayuda a repensar las cosas que estamos haciendo, dónde estamos fallando, y son siempre un buen faro para mirar, obviamente, en esta situación de crisis, pero en todas las situaciones. Así que gracias por el ámbito, gracias Mario por la invitación, y bueno, esperemos hacer una parte 2 de esto, porque creo que todos nos quedamos con ganas de seguir debatiendo y pensando esta problemática, ¿no? Bueno, finalmente, para cerrar, agradecer a la comisionada Julisa Mantilla, al comisionado Estuardo Rolón, especialmente al doctor Mario Coriolano, que está trabajando ya conmigo hace un tiempo, ayudando y acompañándome a visibilizar esta temática. Esta es una charla que continúa de otras que hemos estado organizando, y de otras próximas que van a ir viniendo sobre esta gran problemática, y especialmente también a nuestro profesor y defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, al doctor Guido Lorenzino, que siempre también nos está acompañando, especialmente a los asistentes, que veo magistrados, veo profesores, también veo muchos estudiantes, y como decía, lo bueno que podemos destacar de esta situación de crisis y de aislamiento es que estamos haciendo un acceso a las tecnologías, un uso de tecnologías que antes no todos utilizábamos, y estas nos permiten estrechar fronteras y permitir encuentros como este, que si no hubieran sido muy, muy difíciles de concretar. Yo creo que esto va a cambiar, va a revolucionar las relaciones humanas, y también que va a tener un impacto en la enseñanza, por supuesto, y especialmente en las actividades que vamos a seguir realizando. Hemos tomado nota de las inquietudes de la audiencia, y vamos a tratar de continuar visibilizando semanalmente esta temática. Agradecerles lo valioso y significativo que ha sido el aporte para el debate de este tema tan importante. Muchas gracias a todos los disertantes, a los expositores, y nuevamente agradezco a la audiencia, a la gente que ha seguido este evento, agradeciendo muy especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Gracias. Hasta luego.